Universidad Nacional del Este optimiza la comunicación con la población en general gracias a Radio Fafi Une online www.filosofiaune.edu.pi. El renovado saludo a la audiencia Radio Fafi Une Online. Estamos arrancando Bitácora del Egresado, ¿sí? Como cada jueves estamos con el profesor Carlos Rojas. ¿Cómo te va, profesor? Buenas noches. Muy bien, licenciado. Buenas noches a nuestra audiencia. Buenas noches también a Jorgito, nuestro compañero de trabajo de cada jueves. Así es, hace rato ya estoy trabajando acá con el compañero licenciado Jorge Martínez, quien está en la consola. Y bueno, ya está por acá con nosotros también nuestro invitado del día de la fecha, un egresado más de una de las carreras de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Vamos a hablar un poquito de su currículum, profesor. Nuestro invitado del día de hoy es Ángel Rodrigo Portillo Colmán. Él es licenciado de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía Universidad Nacional del Este del año 2014. Además cuenta con varios posgrados, como por ejemplo un posgrado en Desarrollo Personal y Social, especialización en Didáctica Universitaria, especialización en Psicología Clínica, especialista en Gestión y Resolución de Conflictos. Además posee un masterado de Máster en Psicología Clínica, módulo en curso. Máster en Educación Superior, módulo en curso. Muy bien, entonces vamos a presentar a nuestro invitado de día de la fecha. Hicimos un resumen de su vasto currículum, realmente, de capacitaciones al licenciado Rodrigo Portillo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Un gusto realmente estar, para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Yo sé que el currículum habla, pero la persona habla más, ¿verdad? Así es. Eso es un gusto, Jorgito. Gracias por recibirnos acá, usted, Marcelo, Carlitos. Le digo así de forma diminutiva, de verdad, pero porque ustedes son amigos, conocidos hace mucho y me siento muy privilegiado en estar acá en este lugar. Es un gusto, realmente sabemos de tu capacidad y constantemente estamos siguiendo tu trabajo también, realizando capacitaciones en diferentes instituciones educativas, también atendiendo en tu consultorio, ¿verdad, licenciado? Así mismo es, Marcelo. Pasa lo siguiente, que yo me propuse llevar a la psicología no solamente en cuatro paredes. Sí. Ese es algo muy particular y empecé a salir afuera en diferentes puntos. Empecé en distintas situaciones, ¿verdad? Que nadie me percibía. Hablaba en los barrios, debajo de un árbol, de la psicología. Uno hablaba de la depresión en aquella época, ¿verdad? Sí. Que era la depresión, que eran algunos aspectos que uno vivía, porque no podía dormir. Y iba avanzando y madurando esa idea y hoy en día, gracias a diferentes puntos de contacto, las necesidades que abarca totalmente también esa situación conflictiva en el ámbito psicológico. Y decidí salir de mi estado de confort. Y algunas veces llovía, algunas veces no, algunas veces no tenía combustible, algunas veces sí. Algunas veces te decía yo te iba a salvar tu combustible, vos te vas y no había nada, ¿verdad? Y no son cosas que uno vive y vamos a estar... Son peripecias por las cuales uno pasa. Totalmente, ¿verdad? Pero todo comenzó con una situación que hasta hoy en día recuerdo que me recibí acá y me pidieron para hacer un taller en el colegio regional. Y yo no estaba nada bien anímicamente en ese momento. Tenía algunos problemas familiares en esa situación, ¿verdad? Un problema de enfermedad de mis padres. Y dije, no voy a hacer o voy a hacer. Y me pidió la profe en aquel momento me pidió. Y le dije, y vamos a hacer entonces. ¿Y dónde es? En el colegio regional. Me fui. Y había sido que me estaban esperando casi 1500 alumnos, ¿verdad? Te sorprendió, ¿verdad? Sí. Bautismo de fuego. 1500 alumnos en el primer charla que tuve, ¿verdad? Ese fue el peso encima. Se dividía desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, primer turno, segundo turno después, hasta el mediodía y después 4 turnos, ¿verdad? Y ahí se dividía toda esa cantidad de alumnos. Y algunas veces pensamos, ¿verdad? Ustedes que son acá más
amigos en ese sentido profesional, cuando estamos pires ahí no queremos hacer nada. Algunas veces pasa eso. Sí. Pero son los momentos cuando más algunos que otros necesitan de nosotros, ¿verdad? Me fui, hice ese taller, y salió que más de 25 alumnos se querían suicidar en ese momento, ¿verdad? Y ahí llegaste a un momento oportuno para poder motivarle nuevamente a esos estudiantes. Totalmente. Vos sabés que eso a mí me reanimó totalmente, ¿verdad? Me hizo olvidar mi problema en ese momento y escuchar a jóvenes de 14, 15 años. Ayer yo me quería suicidar. Quería saber nomás qué es lo que vos ibas a decir, ¿verdad? Otras situaciones así, mujeres, y que en ese momento me prendió esa parte de que había gente que estaba en un conflicto que te sonreía de frente, ¿verdad? Y otra cosa era lo que había atrás. Cosa es lo que había adentro, ¿verdad? Y eso me estimuló. Eso me despertó esa situación y yo dije, voy a hacer talleres. Voy a hacer... Ni oratoria no tenía nada en ese momento, pero viendo esa necesidad y teniendo ese peso de vocación y amando lo que vos haces, se da cuenta que no te cansa el trabajo, ¿verdad? Y ahí comencé en el primer taller que tuve, ¿verdad? Apenas te recibiste en el 2014, entonces ya comenzaste con los talleres. 2 meses después. 2 meses después. 2 meses después. Apenitas. Y el consultorio... Y ahí, de acuerdo a esa necesidad, yo ya iba... en el tercer año de psicología, yo ya tenía luego un espacio en un lugar donde me hacían yo ya ejercía la profesión en ese momento, ¿verdad? Sí. Con otro profesional. Él me guiaba, me decía, Rodri, tienes que hacer esto, yo ya ejercía la parte clínica. Eso me ayudó muchísimo para adquirir también. Experiencia. Totalmente, Carlos, y eso me ayudó muchísimo en ese trayecto y ya conocía algunos mecanismos, tratamientos, diferentes puntos, ¿verdad? Cómo trabajaba el cuerpo, cuáles son las características de una persona que no duerme, cómo se le ejerce, cómo se domina, hasta que empecé en el 2014, después de eso, tuve ese taller y me llamó un profesor. Un profesor me dice, Rodrigo, ¿no querés hacer un curso de capacitación? Me dice, en psicología. Y claro que sí. ¿Dónde es? Le dije, y era un jueves a las 8 de la noche. ¿Y cuándo? Me dice, y mañana a las 7 de la mañana, me dice. Ah, qué bueno. ¿Y dónde es? En Asunción, me dice. Y tenía que salir de acá. En Asunción, me dice, qué bueno. ¿Y cuántos días? Es viernes, sábado y domingo, me dice. Es un curso de capacitación. Y no me explicó nada. Y le dije, pero si en Asunción yo tengo que agarrar colectivo acá a las 12:45 y llegar allá a las 6:45 por ahí. Y voy a ir, le dije, acepté el desafío y me fui. Y te van a hacer una entrevista, te van a hacer esto y yo, si podés hablar de un tema, podés hablar. Y hablé del suicidio mismo, ¿verdad? En ese momento, que mi experiencia como primer taller que hice, hablé. Y me dijeron, estás contratado. ¿Qué es lo que es curso de capacitación? Y estoy contratado. ¿Qué es lo que pasa acá? Vos te fuiste como alumno, pero al final te contrataron como... Me contrataron, pero ¿qué pasó? Había sido que era un curso para ser capacitador de docentes en Alto Paraná. Un psicólogo por departamento tenía que ser. Y estábamos 18 psicólogos. Y de acuerdo al currículum, la persona como actúa. Fuiste seleccionado inmediatamente. Y el curso duró 2 años. Viernes, sábado y domingo. Ahí me recibí de especialista en capacitadores docentes. Ahí me especialicé en desarrollo personal, social y profesional. Y ahí lo que comencé con el trabajo en realidad profesionalmente. Ahí ese fue yo desaparecí 2 años, viernes, sábado, domingo. Los amigos ya no te invitan para el partido porque cada vez que te llaman vos no estás estudiando. Se le nota ahí a Rodrigo que dejó de jugar con los amigos. Hace mucho handball. Les cuento que en la Facultad de Filosofía nosotros tuvimos el primer campeonato de handball masculino, fútbol de salón y vóley de playa y vóley de pista. Le aviso nomás. Tengo el trofeo ahí.
cualquier cosa. Yo le sigo a Rodrigo en sus publicaciones y ahora estoy viendo que estás con un club deportivo, tengo entendido. Sí. ¿Estás como psicólogo de ese club o Sí, cómo es tu el Pastoreo Fútbol Club, pastor? Ajá. que está en la intermedia, que es del Sí. origen mi valle, ¿verdad? Ah, tu valle. Sí, ahí están mis padres. Ahí yo me voy y ayudo a la institución, ¿verdad? En la parte psicológica, porque quiero llegar a ese cuando me especialicé un poco más allá en la parte deportiva, ¿verdad? Quiero aclarar esa telenovela, todo un tema. Además que ¿verdad? hay pocos psicólogos deportivos. Sí, hay Sí. pocos. Es un área donde hoy en día, como en todo psicología, se necesita muchísimo, en Sí. todo, en todas las áreas. Yo siempre le digo a todos que la psicología te sirve en la cocina, te sirve en tu trabajo, te sirve en tu familia, te sirve de forma particular. Toda esa administración de toma de decisiones es muy importante y hay que valorar, ¿verdad? Algunos de tanto, tengo mucha experiencia, muchas anécdotas ahí, Sí. ¿verdad? De por medio. Lo que sí, me fui, allá me recibí, terminé después de 2 años y vine y le capacité a los docentes acá en Alto Paraná. A todos los docentes que enseñan psicología. Ah, qué bueno. Eran por la Universidad San Ignacio de Loyola, que ganó el mérito en ese momento, ¿verdad? Sí. Y le capacité en psicología, ¿verdad? Tuvimos 1 año de capacitación a los docentes. ¿Y cómo es para tener los beneficios de tu servicio como capacitador? ¿El colegio tiene que contactarse contigo? ¿Hay un convenio que hace la institución? ¿Vos te vas, te ofreces? ¿Cómo es? Cada institución tiene su psicólogo o psicóloga. Sí. Y ellos ven la necesidad y algunas veces buscan a un profesional referente en esa área y para poder sostenerle a los jóvenes emocionalmente. Y ellos te llaman, me llaman muchas instituciones, tengo agendado muchísimas instituciones en casi todo el Paraguay. Qué bueno. Para poder hablar, talleres, empresas también, familias te contratan para hacer tipo constelación familiar en un momento oportuno. Ajá. Ellos de forma particular, ellos les enseñan a toda la familia de una vez. Eso también se hace de forma, no solamente la parte clínica, ¿verdad? Sí. Y es así, las instituciones me llaman en diferentes puntos y hablamos y concretamos cuál es la situación crítica que pasa la institución. Primero hice así, que empecé a hacer talleres, capacitaciones con los docentes y tenía más de 120 alumnos que son psicólogos de cada institución. Y después de ahí me llevaron a todas las instituciones. Y hacían proyectos. Y qué es lo que yo miré y me di cuenta en ese momento, que los docentes eran capacitados con la plataforma emocional, todo se les trabajaba motivacionalmente y los alumnos les faltaba, entonces trabajaba por los alumnos y entonces había una sincronización de un mismo sentir. Pero ¿qué pasaba? Venían los padres y descomponía todo otra vez. También faltaba a los padres. Entonces, a cada institución que me llamaba, vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto para presentar capacitación para docentes, capacitación para alumnos y capacitación para padres. Solo con ese convenio vamos a hacer los talleres. Con esa condición. Con Claro, esa, porque si no, no se verían los resultados. y No entonces sería comencé en la ciudad de Mingapora. En la ciudad de Mingapora. Comencé en ese momento. Una ciudad muy unida, y cambió totalmente la ciudad en ese trayecto. Se valoró muchísimo. Se verificó también problemas de violencia familiar, se trató, se demandó, se hizo un seguimiento, problemas de suicidio, problemas de separaciones, todo se trató con los padres, y se valorizó esa parte. Tenemos un convenio anual con ellos, que cada año tengo que ir, si estoy todavía con vida, ¿verdad? Cada año tengo que ir y ver ahí, participar, y todo comenzó con una que era mi alumna, ¿verdad? Ella comenzó todo, utilizó y me dijo, vos sos capaz, Rodrigo, de hacer esto y vamos a hacer esto. Y me tiró al río, ¿verdad? Pero con todo el equipamiento. Y empecé a hacer esos talleres para hacer medio interdisciplinario, que es los padres, docentes y alumnos, y eso tuvo sus beneficios muy buenos en la comunidad.
Sí, además de aprender ahí con la experiencia, esa osadía que tuviste, Rodrigo, pero se nota que tuviste una buena base también en la formación y por eso te animaste y pudiste enfrentar eso con éxito, ¿verdad? Todo lo que hiciste, fuiste capacitándote más también, ¿verdad? Sí. Sumando varias especializaciones en tu área. Asimismo, después ya me especialicé en la parte clínica, en la facultad. Y después ya empecé a estudiar un poco más lo que es el desarrollo, en la parte de gestión de conflictos. Ajá. Eso también me especialicé. Ya empezaba así, estudiaba, trabajaba Sí. y capacitaba, ¿verdad? En esas áreas. Después empecé a entrar en lo que es, fuimos a buscar los compañeros en la didáctica, ¿verdad? Didáctica Sí, ahí se universitaria. conocieron, ahí se conocieron. En la didáctica, ahí nos conocimos nosotros, fuimos compañeros. Y todo lo que era parte emocional siempre me gustaba. Y vos sabés que presentamos esa parte de inteligencia emocional con Carlos, Sí. ¿verdad? Fue nuestro trabajo final en ese punto. Me especialicé en ese punto. Algo muy particular me pasó. Yo era muy joven, cuando era capacitador de docentes. Sí. Y entré en la sala de clase y me preguntan los docentes, ¿y el profesor qué hora va a venir? No creía que era el capacitador. Era muy joven, ¿verdad? Y yo le dije, me callé y enseguida comenzamos, ¿verdad? Y Sí. después que se enteraron todos, hasta hoy en día, desde ese año tenemos nuestro grupo. Los proyectos hacemos en los barrios. Cada barrio, en su barrio no solamente, se reúne la familia, ve y habla y hago los barrios diferentes puntos. Llevo mi proyector o alguien tiene un audio, micrófono y ahí ya le metemos lo que es la psicología, ¿verdad? Excelente. En ese punto. Así es. Hasta hoy en día. Sí, uno no tiene que tener miedo de hablar de lo que Ajá. sabe, ¿verdad? Rodrigo, pues eso es de alguna manera ya una motivación para otros egresados también en la carrera que a lo mejor no se animan tanto. Y espera el momento oportuno que a veces jamás llega. Pasa eso, Marcelo. Tengo a varios alumnos que se recibieron y están ahí pendientes. Algunos trabajan en el centro, otros están ahí Sí. pendientes. Pero tiene esa vocación de hacerlo, pero parece ser que el miedo le estanca. Sí. El miedo viene en un momento. El miedo Todos tenemos miedo. ataca el miedo, la inseguridad. Decimos, nosotros estamos así como si fuese que tenemos que tener experiencia para poder desarrollar Exacto. algo. Sí. ¿Y cómo comenzamos entonces, verdad? De haber vivido algo, ¿verdad? Así Algo mismo. similar para poder enseñar, ¿verdad? Así mismo, porque como profesional uno se recibe y ahora qué viene. Sí. Sí. Por eso es importante a todas las personas que nos escuchan, a los alumnos que nos escuchan, que si está estudiando psicología o está estudiando ya sea matemática o está estudiando cualquier carrera de comunicación, que ya se meta en ese ámbito, que tenga un tiempo ya que esté sobrellevando eso, que su ADN se empiece a interactuar con su profesión. Sí. Sí. Eso es muy importante. Yo al tercer año de psicología tenía un compañero que decía, no querés verme un paciente que me habla mucho, me decía. Y yo escuchaba, analizaba, memorizaba y así desarrollaba ese aspecto del Claro. profesionalismo. Sí. Sí. Ya tiene que asumir ese rol. Y no tiene que tener miedo que diga que es empezar. psicólogo. No tiene que tener miedo. Tiene que Yo estoy asumir. estudiando psicología, aprendí tipo de personalidad y me voy y aplico con mis hermanos, Sí. o con mi familia, o en mi casa, Sí. o mi barrio, y le Claro. enseño lo que es la personalidad a la gente. El enseñar te genera una expectativa diferente, ¿verdad? Eso la gente que nos escucha está estudiando, no sé qué hacer. Yo pasé muy malos momentos cuando iba a estudiar psicología. Sí. Tenía que estudiar medicina. Ah, ya. Y ya vino todo en ese momento. Me tenía que ir a Cuba. Sí. Y mi mamá es enfermera, ella es enfermera jubilada, ¿verdad? Y mi papá, y teníamos en pastoreo, teníamos un vecino que se fue a Cuba y en el último año falleció en Cuba. Ah, Se hizo algo ahí y le salió mal Sí. y falleció. Y mi papá no firmó no firmó el documento para que me vaya, ¿verdad? Es lejos y la situación económica era difícil. Y después de 5 años iba a regresar. sí. Así era, ¿verdad? Sí. Y después me decidió, ¿y qué es lo que querés tú? Y me hice un psicotécnico ahí, ¿verdad? Para poder ver mi profesión. Sí. Y me salió biología,
medicina y psicología. Ah, ya. Decidiste por la última. Y voy a comenzar por el último, ¿verdad? Sí. Y vine acá en la Facultad de Filosofía. En ese tiempo era un cursillo de un año. Ah. Un año Sí, era el claro, cursillo. en nuestra época era un año, Yo sí. recuerdo que vos El no PCS. PCS, primer curso selectivo. Sí. 2010 fue eso, ¿verdad? 2006, 2006. 7 yo vine. Ah, ya. Después yo dejé acá 3 años por motivos laborales y después regresé. Y vine y un año de cursillo. Yo vivía acá cerquita de la casa de mi tía, venía caminando, recuerdo que no había empedrado, no había nada. Y yo no sabía que la tierra era Alto Paraná. Vos pisabas y llevaba 1 kilo y el otro lado llevaba 2 kilos, ¿verdad? No sabía que me era pasó lo así. mismo a mí. Y tenía un pantalón color cremita. Y- Era mi Ya, pantalón. era ya ahí. Ya, era mi pantalón color cremita, ¿verdad? Lechuga, No tengo y gusto sé la vida. Y todas mis compañeras eran todas mujeres y estábamos 3 hombres, ¿verdad? Y Sí. una más linda que otra en ese momento, ¿verdad? Y todo piqui, ellos, ¿verdad? Y yo re sucio y entraba. Una de las peores cosas que pasé, entré y pisé y el piso de ahí es blanco. Ah, sí. Y paz. Y se mi veía tu huella de... Dejaste huellas. Dejé huella en la facultad, ¿verdad? Adelantó ya la anécdota, profesor. Sí. Te íbamos a preguntar una anécdota. Y ella ya contó. Ya. Se Ella. nos adelantó. Bueno, no No, importa. anécdotas hay mucho en la facultad, hay muchísimo. ¿Y dificultades así al inicio de la profesión, digamos, algún obstáculo? La Problemas. inseguridad, el factor económico, la distancia, el trabajo, el cansancio. Hay veces que los demás están jugando, salieron un sábado, domingo, vos sí que estás ahí metiéndote ahí sobre algunos libros, tener una responsabilidad encima estás tratando a una persona que vas a tratar, que está entre la vida y la muerte, y tu cabeza vuela, ¿verdad? Y vos tenés que buscar cuáles son algunos mecanismos que uno puede utilizar en ese momento. Esa responsabilidad profesional fue lo que más me costó adquirir en ese trayecto, ¿verdad? Porque las dudas, los miedos, mucha inseguridad también que conlleva esos 2 puntos también, ¿verdad? Eso ataca y la profesión no era buen vista mucho tiempo, ¿verdad? Que, invertí en salud mental, no estoy loco y ¿para qué voy a hacer eso? Claro. Y al principio, antes de estudiarlo, me decían, ¿qué vas a estudiar psicología? Me decían, ahí uno se gana nada, me dice. Yo digo que hay que ser valiente para elegir la parte clínica, ¿verdad? Sí. No Hay lidiar que ser valiente. con cada situación personal. Dijiste el caso de suicidio, pero el personaje quiere quitarse la vida, ya no ve sentido a la vida y tener que reencauzar eso, ¿verdad? Porque hay muchos que de alguna manera tratan de orientarle a la persona y le cuesta, ¿verdad? Y un psicólogo también tiene que tener mucha virtud para eso, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil. No es fácil y es una cadena que, por ejemplo, en una familia una persona se suicida y hay un vínculo de energía que le transmite al otro que tiene la conciencia que tiende a hacer la misma cosa, ¿verdad? Como un escape. Se frustra, entra en conflicto y ya ve ¿Se la sienten solución. culpables también? Sí, y varios sentimientos y emociones Sí. que abarcan ese punto, ¿verdad? Y es cuestión de analizar y ver y motivar esos puntos, ¿verdad? La administración emocional es la cosa que más carece hoy en día. Si yo sigo preguntando siempre en todos los talleres que suelo hacer, ¿verdad? ¿Cuántas emociones y sentimientos tenemos, verdad? Y son preguntas que uno hace. Y ¿cuánto vos decís? ¿Cuánto ustedes dicen que tenemos así, aproximadamente, verdad? Y suelo hacer y esa parte de educación emocional carecemos muchísimo. Educación financiera carecemos muchísimo. La educación sexual carecemos muchísimo. Son 3 áreas fundamentales para que una persona pueda lograr y ojalá mi sueño, tengo muchos sueños, ¿verdad? En ese punto y eso hay muchas cosas que hacer todavía a lo largo de la vida. Esa es la otra pregunta que le íbamos a hacer. Si tenías vemos que estabas estudiando algunas especializaciones, pero solemos preguntar si fue después de eso otras metas Sí. que soñás alcanzar y ahora no se está Sí, diciendo. hay un proyecto que estoy batallando, que es un proyecto de ley para la psicología a nivel nacional. Bueno, Voy a batallar mientras tenga vida, ¿verdad?
para que se abra una Secretaría de Salud Mental como un ministerio. Ese es el proyecto que anhelo y el proyecto que voy a trabajar, ¿verdad? Ahora, le menciono a ustedes, no solo decir, Sí. pero usted tiene la primicia de abrir una Secretaría de Salud Mental en cada municipio, en el país mismo, ¿verdad? Que cómo se va a tener uno de salud y no se mantiene lo que es el estado de salud mental, porque sin salud mental hoy en día nada va a poder o dar productividad, ¿verdad? Eso es la realidad. No solamente eso va a beneficiar a los psicólogos. Manejo la estadística de los psicólogos, va a faltar todo psicólogo, de aquí a 10 años va a faltar todo. Eso es, soy realista en ese punto. Campo entonces sobra para los futuros profesionales de la psicología. Totalmente, que no tengan miedo en ese punto. Y de forma particular tengo grupos muy jóvenes, profesionales, adultos, en diferentes, que estamos trabajando en Caguazú, acá en Alto Paraná, en todos los distritos, diferentes lugares, en Iguazú, Mallorquín. Estoy también con un grupo de jóvenes, estoy en pastoreo, ni les cuento, tengo una comisión de padres de salud mental. Estamos proyectando así todo por talleres psicológicos. Todo comenzó con talleres psicológicos, que tengo próximo encuentro hacia Encarnación, tengo próximo encuentro hacia Asunción, tengo muchos trabajos que hacer. El objetivo es llegar al Congreso con un Ministerio de Salud Mental. Qué interesante realmente, porque acá tenemos ciertamente oficinas de salud mental, pero es prácticamente una figura decorativa en el hospital regional, por ejemplo. No cuentan con suficiente recurso humano para poder atender a la necesidad, ¿verdad? Aparte que no se dimensiona todavía la importancia que tiene. Hay una cosa real. Estuve haciendo un taller, perdón Carlos que te interrumpa. Estuve haciendo un taller la vez pasada, un interdisciplinario que estuvimos haciendo un grupo. Y se fue la encargada del hospital trauma, que es la encargada de salud mental. Sí. Hay una situación real. Ellos están saturados hasta el mes de diciembre con citas. Les cuento. Hasta diciembre, ya, por ejemplo, vos te vas a querer consultar ahora en salud mental y en tal fecha se puede. Sí. Allá en enero del próximo año. Imagínate, y cuando consultar. Es problema de salud mental es urgencia. Sí. No hay eso que me siento raro y quiero consultar. No, estoy entre la vida y la muerte para consultar. Así es el punto. Así es. Nos contó con el corazón en la mano ella y trajo su número, hablamos y ahí yo le otorgué a algunos que están en proyectos de campaña también política y di mi petición, ¿verdad? Que quiero, particularmente necesito de la política en ese punto para llegar ahí y abrir una Secretaría Nacional de Salud Mental, llevar a ese punto, ¿verdad? Y ver, procurar y batallar, y el presupuesto también que sea más elevado en ese ámbito para el bienestar de todo, ¿verdad? En salud mental todo se puede tratar, todo, diferentes puntos. Cada día más se va a necesitar de personas capacitados en diferentes, con psicología de la niñez, adolescente, todos esos puntos. La parte hormonal, que es fundamental hoy en día. A mí me apasiona esa parte. Estoy ahí entre sexología y la parte hormonal también. Son puntos que estoy pendiente, que quiero abordar en el transcurso cuando pueda, ¿verdad? Sí, realmente súper interesante. ¿Qué mensaje podemos dejarle a los estudiantes de psicología o los recientemente egresados de la carrera, licenciado? Salud mental te necesita. Ese es el mensaje claro, preciso y conciso y directo. Salud mental te necesita. Eso es. Muchos se quieren abocar, por ejemplo, a lo laboral y otras áreas. Todavía ahí faltan más profesionales, específicamente en cuanto a clínica, ¿no? No importa ahora lo laboral, tenemos un convenio con algunas empresas en el ámbito laboral, ¿verdad? Y no les sostiene, me piden como mecanismo cómo trabajar la parte emocional de ellos, ¿verdad? Y siempre hay mecanismos, porque en lo laboral uno paga salario, hace despido o empieza a tratar esto, se trabaja en diferentes cosas, pero no se puede dejar de lado la parte emocional y sentimental de la persona que te está trabajando y la productividad, cómo afecta. Sí.
Eso es muy analítico en ese momento, ¿verdad? Es para tener en cuenta. Y exige al recurso humano, a la psicóloga o al psicólogo, que exige conocer más en esas pautas, ¿verdad? Y hoy en día por eso le propuse a diferentes talleres empresariales, también hago la parte psicológica, para un sostén emocional de los funcionarios y analizar la productividad de ellos, ¿verdad? Eso también. Pero sí, salud mental abarca en todos los aspectos. Gracias también a los que nos están escuchando a través de la fanpage de la Facultad de Filosofía por acá. Claudia Resquín dice, excelente propuesta. Hace mucha falta una secretaría que trate sobre salud mental. Más que nunca necesitamos en la actualidad. Qué afortunado, dice acá Claudia Resquín. Muchas gracias por la participación. Gracias, Marcelo. Gracias, Carlos. Carlito. Gracias por estar. Gracias también al compañero que Jorge. Corte. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. No sé si hay más algo que señalar, profesor, y bueno, el mayor de los deseos de éxitos para vos en todo lo que estás realizando, en todas tus actividades, tus proyectos, y que realmente se pueda dar. Me parece súper interesante que realmente se puedan abrir las secretarías de salud mental, que pueda haber en cada dispensario médico, por ejemplo, que forma parte también de la salud, ¿verdad? Creo que por ahí parte inclusive muchas de las enfermedades que uno somatiza, ¿verdad? Sí, totalmente. Esa es una situación. Tengo un grupo de médicos que yo sé que vamos a cerrar ya, pero es por último. Sí. Tengo un grupo de médicos que me dicen, Rodrigo, el 90% de los pacientes que vienen en urgencia son problemas de salud mental. Me dice, vienen, te quiere hablar de su situación, le da un analgésico y ya se siente mejor. Son cuestiones de la mala administración de emociones y sentimientos y la voluntad y la toma de decisiones, ¿verdad? Hoy en día nosotros, para cerrar, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Uno sabe que lo espiritual, cómo se trata, por medio de la fe, por medio de la creencia, por medio de todo. Si no crees nada, igual tenés que tratar tu lado espiritual, ¿verdad? Eso es categórico. La parte corporal, uno sabe, así como Carlito está re bien, ¿verdad? Así tenemos que cuidar, hidratarnos. La parte corporal, hidratarnos, pero la parte almática, ¿qué es lo que contiene la parte almática? Tenemos y no sabemos. Sí. Ahí está. Y descuidamos, ¿verdad? La parte almática están tus emociones, sentimientos, voluntad y toma de decisiones. 4 cosas muy importantes que ahí abarca, que tenemos que cuidar y saber tratar también. Por eso carecemos mucho de la educación emocional y toma de decisiones. Así es, muchísimas gracias. De esta manera con nosotros el egresado de la carrera de Psicología, Rodrigo Portillo, compartiendo con nosotros aquí en Bitácora del Egresado. Vamos a establecer una breve pausa y venimos para la parte final. Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.pi.